Chicos, vamos a ver ahora el logro R3 del curso de cálculo de variable. El objetivo de este video tutorial es entonces, enmarcado dentro del logro R3, ver el teorema de cambio neto. Bien, ¿qué dice el teorema de cambio neto? Si nosotros tenemos una integral definida desde un valor a hasta un valor b de una función f de x diferencial de x, esto sabemos que por definición es, o por el teorema fundamental del cálculo, es la antiderivada evaluado en a y en b, ¿no es cierto? Si solamente si esta función f mayúscula es la antiderivada, eso quiere decir que si yo derivo esa función con respecto de x, ¿no es cierto? Entonces, es decir, f' de x, esto me resulta la función integrante f de x, ¿ok? Ahora, si usamos esta relación última y la reemplazamos en esta ecuación que nosotros tenemos, luego podemos decir lo siguiente: la integral de a hasta b de la función f de x diferencial de x, que no es nada más que la derivada de la función f, la derivada de la función f diferencial de x. Esto viene a ser lo mismo que f de x evaluado en a y en b. Lo único que estamos haciendo aquí es reemplazar la función f de x. Entonces, ¿qué es lo que me dice entonces este teorema? Que esto acá es el resultado del teorema de cambio neto. Es exactamente este último resultado, que si yo integro una tasa de variación de la función f, esto me va a dar simplemente el cambio en la función desde a hasta b, y esto lo denotamos así, como el cambio en la función. Entonces el teorema de cambio neto lo podemos resumir así: la integral de una tasa de variación respecto al diferencial de x, esto me da el cambio neto de la función. ¿De acuerdo? La tasa de variación de la función me da el cambio neto de la función, ¿ok? Entonces vamos a ver esto aquí. Si yo integro una tasa de variación, es igual al cambio en la función f, ¿ok? Este es el teorema de cambio total o teorema de cambio neto. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo, pero antes te invito a que revises esta aplicación de GeoGebra usando el código QR que está mostrado allí. Dentro de esta aplicación verás algunas preguntas, trata de responderlas. Ok, entonces ahora el ejemplo es el siguiente. ¿Qué es lo que quiero mostrar ahora? Tengo aquí este pequeño video donde muestra una función que va a representar la tasa de variación del radio. Tengo un círculo y ese círculo de radio inicialmente 100 centímetros, ¿de acuerdo? Vamos a variarlo, vamos a variar el radio, pero lo que vamos a hacer es variar según la tasa de variación que voy a colocar aquí. Entonces, si la tasa de variación es esta, negativa y después positiva, ¿no es cierto? Y luego se va disminuyendo lentamente, pero positiva siempre. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que el radio tiene acá un comportamiento decreciente, ya que su tasa es negativa, y después tiene un comportamiento creciente dado que su tasa de crecimiento es positiva, ¿no? Entonces hay un primer instante donde nosotros podemos ver aquí justamente al inicio donde el radio disminuye, ¿no? Si ustedes se ven acá ligeramente, se puede observar que el radio está disminuyendo, y después tenemos aquí una tasa positiva y ahí aumenta. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa si es que yo quiero saber en cuánto cambió teniendo como dato la tasa de variación? Eso quiere decir lo siguiente, ¿no? Si tengo la tasa de variación, justamente es la función que está aquí, al integrar la tasa de variación, lo que deberíamos tener es el cambio en el radio. Si yo dibujara aquí a la derecha, como estamos viendo, el radio, que inicialmente es 100, el comportamiento del radio aquí, y si lo vemos en segundo, a los más o menos hasta el segundo
Quizás aquí habría que ver, hay un instante en el que el radio empieza a disminuir porque tenemos una tasa negativa, y después de ese momento el radio empieza a aumentar, ¿no? Aumenta, y pues el radio en un instante dado, a los 2 segundos, vuelve a tener el mismo radio 100 y después empieza a aumentar gradualmente. Eso lo podemos ver aquí, ¿no? Inicialmente el radio disminuye, después nuevamente aumenta hasta que finalmente llega a un valor máximo. Ahora, me gustaría saber en cuánto cambia el radio. Entonces, para estimar esto, lo que nosotros sí sabemos es que si la tasa de variación del radio respecto al tiempo está dada por esta función, ¿no? Supongamos que esta función de aquí, la que estamos graficando anteriormente, es justamente la que me señalan aquí, considerando un radio inicial. Entonces yo puedo calcular el cambio neto, ¿no? Entonces el cambio neto en el radio desde el instante 0 hasta los 10 segundos, como está mostrada en la gráfica, la podemos calcular así, como la integral de la tasa de variación entre el segundo 10 y el segundo 0. ¿Ok? ¿Cómo calculamos este cambio, ¿no? Este cambio en el radio? Pues justamente eso es lo que vamos a calcular ahora, ¿no? Entonces el cambio en el radio nosotros podemos calcularlo como la integral desde 0 hasta 10 de la tasa de variación diferencial de R. Vamos ahora a reemplazar quién es esta tasa de variación. Sería la integral de 0 hasta 10. Mi función es 0,04 veces t menos 0,5 e elevado a la menos 0,5 veces t por el diferencial de t. Ese es el cambio. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente integrar. Bueno, si tú evalúas toda esa expresión, al final esto me debería salir 0,09. Entonces el cambio en el radio es 0,09. Si yo quisiera saber cuál es el radio después de los 10 segundos, pues a partir de esta expresión simplemente nosotros reemplazamos o despejamos el valor de R en 10. Esto sería entonces el radio inicial más el cambio en el radio. ¿Cuál es el radio inicial? El radio inicial me dan de dato, vale 100, y el cambio en el radio va a ser 0,09. Finalmente el radio después de 10 segundos debería ser 100,09 metros. Eso quiere decir que después de 10 segundos aquí el valor del radio va a ser 100,09. ¿Cuál es el cambio que ha habido desde el instante inicial hasta el instante final? El cambio en el radio fue 0,09, ¿no? Empezó en 100 y terminó en 100,9. Entonces, si a mí me da la tasa de variación del radio, yo puedo encontrar en cuánto cambia este radio. ¿Ok? Bien, entonces lo que hemos visto en este video tutorial es justamente hemos recordado estos teoremitas, y hemos visto que el teorema de cambio neto es exactamente este, ¿no? La integral de una tasa es el cambio neto. ¿Ok? Muy bien.